El 8 de junio de 1903 nació Marguerite Yourcenar en la ciudad de Bruselas. Una niña de sangre francesa y belga en el seno de una familia adinerada, privilegiada por la mente culta y el espíritu aventurero de su padre, Michel de Crayoncourt. La madre, Fernande, murió 10 días después del parto. Así que Marguerite tuvo una relación con su padre como de una complicidad, dijéramos, absoluta. Incluso él promovió su educación clásica y esta educación pronto se va a convertir en una erudición. También le inculcó el placer de viajar, el gozo de la libertad. Juntos idearon el seudónimo de la escritora, un anagrama a partir del apellido, Crayoncourt, por Yourcenar, y en la obra titulada Recordatorios, el primer libro de la trilogía El laberinto del mundo, la escritora define así a su padre. Casi siempre accedía a los deseos de sus mujeres sucesivas, igual que accedía más tarde a los de su hija, que era yo. Había en ellos sin duda una generosidad que, llevada hasta tal punto, no he visto en nadie más que en él, y que le hacía decir sí en lugar de no a los que amaba. Los primeros libros famosos de Marguerite, o los libros las obras que la van a convertir en una escritora famosa y leída, ya mostraba las llamas de una mente apasionada. Por ejemplo, en Alexis o el Tratado del Inútil Combate, la escritora ahonda en la confesión de un joven que le explica a su esposa el motivo por el cual abandona: su homosexualidad. La libertad de amar sin restricciones de ningún tipo fue una bandera que Marguerite Yourcenar portó durante toda su vida. 10 años después, Marguerite, 10 años después de la publicación que estoy mencionando, el Alexis o el Tratado Inútil, una Marguerite enamorada hasta la médula de su editor, André Fregneaux, publicó un libro en el que su pasión no correspondida, se va a elevar a lo sublime. Y estoy hablando del libro, de la obra titulada Fuegos. Una serie como de prosas líricas o de poemas en prosa que recrean mitos griegos. La escritura o reescritura o intertextualidad o palimpsesto es bellísimo y trágico. Profundiza en el amor como una rebelión ante el mundo burgués, apagado, mediocre. Además, la obra contiene una serie de aforismos deslumbrantes, por sí mismos. Escuche: amar con los ojos cerrados es amar como un ciego. Amar con los ojos abiertos tal vez sea amar como un loco. Yo te amo como una loca. Marguerite Yourcenar nunca abandonó el tema amoroso, ni en sus libros ni en su vida, pero sí extendió ese amor a una conexión con todo lo existente durante su madurez. Estoy hablando de la pasión por el conocimiento de lo humano, que la lleva a identificarse con seres de otras latitudes, otras culturas, además por su espíritu viajero, otras épocas. Este es el origen de sus novelas consideradas históricas, Memorias de Adriano y Opus Nigrum. Obras que la encumbraron en el reconocimiento universal. Y estos libros prefigurados, estas dos obras prefiguradas durante su juventud, pues van a tardar mucho en ser publicadas. Estamos hablando de un largo proceso creativo de décadas. Y así lo explica en una anotación de Memorias de Adriano, la propia escritora. Dice: en todo caso, yo era demasiado joven. Hay libros a los que no hay que atreverse hasta no haber cumplido los 40 años. Y bueno, además de una investigación exhaustiva que implicó Memorias de Adriano, la escritora logra acercarse al emperador de Roma a tal grado que la figura de Adriano, si usted lee toda la narrativa o las obras más importantes de Marguerite Yourcenar, pues parece volverse inseparable a su propia figura.
Y la novela mezcla la sabiduría de un hombre excepcional, no atado a nada más que a la pasión vital, a los sentimientos universales y eternos. Y el emperador reflexiona sobre su posición en el mundo y concentra en una frase esta fascinación que siente por la vida. Escuche, el catador de belleza termina por encontrarla en todas partes. En Opus Nigrum destaca Marguerite Yourcenar la pasión por la libertad y el conocimiento. Zenón, un médico alquimista a inicios del Renacimiento, lleva hasta el extremo la defensa de ser quien es, el derecho a transgredir lo establecido y el espíritu de la aventura, obviamente, porque imagínense por quién está escrito este libro, ¿no? Zenón, perseguido por la Iglesia, entregado a un mundo científico que apenas en ese tiempo nacía, es un personaje que porta la rebeldía, que resuena con mucha fuerza cuando Zenón toma el camino de lo incierto sin saber pues dónde dormirá, por ejemplo, una noche, pero que eso no importa cuando se siente la emoción de estar vivo. Dice el narrador, casi le parecía haber insultado a las infinitas posibilidades de la existencia renunciando tan largamente al ancho mundo. Marguerite Yourcenar escribió muchísimas obras maravillosas. Nunca renunció al mundo. Amó profundamente. Viajó hasta el año de su muerte en 1987. Manifestó en sus libros una profunda comprensión hacia la diversidad humana. Fíjese, recopiló durante 20 años oraciones, me refiero oraciones religiosas de los pueblos afrodescendientes del siglo XIX que definió como patrimonio poético de la humanidad, y así como su unión con todo lo vivo, incluyendo la defensa de los animales. Mire, por ejemplo, en un capítulo de Opus Nigrum, Zenón compra una jaula de conejos que le venden para cocinar y los libera en el bosque. Y podría seguir hablando, porque Margarita es una escritora inabarcable que convierte a quien lee sus obras en catador de la belleza. Y aquí esa belleza, la belleza de la tragedia, la belleza del mito, se titula Fuegos. Entonces decíamos que lo que dificulta y enriquece a la vez es un sinfín de perspectivas y análisis de las obras de Marguerite Yourcenar. Su mirada viajera produce una amplísima lista de obras, poesía, novela, teatro, cuento, diarios, cartas, casi a la manera de rutas o de variaciones musicales que expresan una mirada de intimidad, de sensibilidad, una mente brillantísima, una inteligencia cultísima, insuperable. Grecia, su amada Grecia, su amor por los griegos, es una de sus afluentes, agua y vida en sus obras. ¿De qué va su obra Fuegos? A ver, imagine usted un espacio profundo, un abismo donde personajes mitológicos mutan, es decir, son convertidos en símbolos. Y hay quien dice que dentro de esta obra de Fuegos, pues hay cuentos, pero hay quien dice que hay poemas, hay quien dice que son prosas, pero la autora dice que son líricas. Y uno imagina esas líricas cuando uno lee las 9 líricas, una especie de péndulo musical que oscila entre el mundo mitológico e histórico de Grecia y el mundo judeocristiano, porque 5 de esas 9 líricas evocan personajes de los mitos clásicos que son transformados bajo circunstancias muy trágicas, renovadas, ¿no? Estas circunstancias, estos mitos clásicos, renovados a la luz, ¿no? De la época desde donde son releídos, o sea, es decir, de esta época. Y en el prólogo escrito por la misma Marguerite, dice en Fuegos: todas estas narraciones modernizan el pasado. Algunas de ellas además se inspiran de estadios intermedios que esos mitos o leyendas han franqueado antes de llegar hasta nosotros. Esta mirada particular sobre su propia obra es la que nos lleva a la pregunta: ¿qué implica modernizar un pasado en el que están contenidas expresiones esenciales del mundo griego como son el mito y la tragedia?
Pues para nuestra autora, Marguerite Yourcenar, a quien estamos visibilizando en Literatura en Espiral, la Grecia antigua y la tradición judio-cristiana tienen vínculos muy, muy activos con el mundo occidental de hoy que la inteligencia artificial es como una hidra. Y bueno, ya se ha dado un pasito para adelante con todo lo que se ha dicho, pero ahora daré 2 pasitos para atrás. Entonces, mire, es importante el contexto literario, porque durante la primera mitad del siglo XX la literatura francesa ofreció 2 grandes horizontes. Por un lado, la experimentación de las formas llamadas las vanguardias, o la vanguardia, surrealismo. En Francia estamos hablando de la literatura francesa, que de algún modo ese surrealismo va a entroncar también con la filosofía del existencialismo. Y por el otro lado, vemos un regreso al pasado, es decir, como una especie de ligazón, de sedimento, de permanencia en lo antiguo, en el manantial de los mitos griegos. Y mira que Marguerite Yourcenar sabe beber del manantial. Y Fuegos lo corrobora, sin duda. Otro ejemplo, en la literatura francesa a mediados del siglo pasado, cuando el Nouveau Roman cuestiona el modelo decimonónico, estamos hablando de los años 50 básicamente, Marguerite se encumbra con Memorias de Adriano. Decíamos esa novela clásica enraizada en la Roma antigua, en el orden imperial que caracterizó el mandato de este emperador. Quizá esté usted de acuerdo que dialogar con el pasado nos permite ubicarnos en el presente y visualizar el futuro. No podía ser de otro modo. Desde el título presentimos que Fuegos brotó de una pasión amorosa, aquella que le hizo decir a Marguerite Yourcenar: el hombre al que amé más que a Dios. Ese hombre, André Fragneau, dijimos, un escritor de poco talento, pero guapísimo. Fue un amor no correspondido. No llegó a nada más que un hombre interesado por la inteligencia de una mujer, de una superescritora atraída por el cuerpo de aquel hombre que parecía Apolo, el Febo resplandeciente. Y si se lee entre líneas Fuegos, pues Fuegos no colmó el deseo de Marguerite. Por ejemplo, allí donde se celebra una parte del cuerpo codiciado, abro comillas, podrías hundirte en un solo golpe en la nada donde van los muertos. Ya me consolaría si me dejaras tus manos en herencia. O este otro que define una ardua certeza. Cuando vuelvo a verte, todo se vuelve límpido. Acepto sufrir. Y esta especie de desolación sentimental que está tan presente en toda la obra, por ejemplo, cuando leemos: esta noche borracha de dolor me dejo caer en mi cama con los gestos de una ahogada que se abandona, cedo al sueño como a la asfixia, y otro más tejido por la contradicción. Escuche: no soporto la felicidad, falta de costumbre. En tus brazos lo único que yo podría hacer era morir. Fuegos es agua pura, el sedimento del mito y el grito trágico, inteligencia pura de una enorme autora que representa y recrea una red de símbolos que mire usted, paradójicamente, es una red que facilita la comprensión del propio símbolo, un símbolo unido a la concreción, a la actualización, a la apropiación, reapropiación del pasado en una obra, donde vemos cómo se superponen las imágenes de los dioses, del inframundo, y que sobre todo Marguerite Yourcenar usa este concepto griego llamado nekia. Entendido significa el viaje al Hades, al infierno trágico. Como si el amor fuera un viaje al Hades, como si el amor nos llevara a un infierno, al infierno de la tragedia. Y bueno, me parece que todos los personajes cumplen con ese viaje y que cada relato marca un momento fundamental de ese viaje, que comienza con Freda, termina en Safo y tiene un quiebre bárbaro con el relato de María Magdalena. Leemos en Fuegos: lo mismo ocurre con un perro, con una pantera o con una cigarra. Leda decía:
Ya no soy libre para suicidarme desde que me he comprado un cisne. La muerte es un sacramento del que solo son dignos los más puros. Muchos hombres se deshacen, pero pocos hombres mueren. No puede construirse una felicidad sino sobre los cimientos de una desesperación. Creo que voy a ponerme a construir. Que no se acuse a nadie. Que no se acuse a nadie de mi vida. No soporté bien la felicidad, falta de costumbre. En tus brazos, lo único que yo podía hacer era morir. ¿Existe un plan general para el universo? Solo salimos en los momentos sublimes. En el avión cerca de ti, ya no le tengo miedo al peligro. Uno solo muere cuando está solo. Existe entre nosotros algo mejor que un amor, una complicidad. También cabe destacar los escenarios de estas líricas. Bueno, es que uno lee al escenario y uno se queda así como sin aliento. Se queda uno en el asombro. Tiene uno que esperar a que le regrese a uno la vida, la respiración, porque ha quedado uno prensada de estas palabras, de las palabras de Marguerite. Y en esas palabras encontramos en Fuegos unos escenarios maravillosos. Recuerde que ella es una extraordinaria viajera en vida y literaria. Y vemos la sombra de Freda en Creta. Y en Olimpia, los murmullos de Fedón. Y a Safo en el Bósforo. Y a Clitemnestra en Micenas. Y a Leda en Atenas. Y Antígona en Tebas. Entonces vemos cómo parece, bueno, y Aquiles, obviamente, que no se nos olvide, ¿no? Aquiles, disfrazado de mujer en un muro de piedras. Las islas. Ya andamos en el mundo griego, entre las claves del mundo arcaico, entre el viento, la lluvia, los crepúsculos, las noches mediterráneas, radiantes, intensas, bellas, que escuchan la frustración del amor imposible de Marguerite Yourcenar. Parece que la alientan a seguir escribiendo, y parece que Grecia la ayuda a salir de su laberinto, a cruzarse con las víctimas de otras pasiones, sin superar el sufrimiento. Más bien a universalizar el sufrimiento y a convertirlo en materia literaria. Y bueno, hay por otro lado una diferencia esencial entre los amantes de la obra titulada Fuegos, que es de la cual estamos hablando hoy, y que se mueven en todo instante como en medio de una agonía, sabiendo que toda felicidad verdadera pues está construida, como dice Marguerite Yourcenar. La felicidad verdadera está construida sobre la desesperación. Y los personajes de Fuegos están como manejados por la pasión amorosa, están manejados por la pasión amorosa, están estremecidos por el deseo, por la búsqueda de la satisfacción, por dominar al amante, a la amada, porque el centro de la vida para los personajes de Fuegos es el amor, con su cara de abismo, con su faz de cima, destinos amorosos tramados en el caos, la muerte, el engaño, la mentira, el incesto, por supuesto el amor, el deseo, como el hilo de Ariadna que guía en una especie como de turbulencia, que es esta obra de Fuegos, sedimento de amor, sed de amor, historias urdidas por una pasión devoradora, y vemos cómo desfilan los amantes en estas historias de Fedra, Aquiles, Antígona, Patroclo, Lena, María Magdalena, Fedón, Clitemnestra y Safo, y todos ellos y todas ellas se juegan el todo por la pasión. Son personajes forjados en la conciencia del amor vertiginoso, claro, delicioso y peligroso también. En Lena o El secreto, por ejemplo, hablamos de la abnegación, de la entrega al amor incondicional, pero ya en extremos muy grotescos. En Patroclo o El destino, vemos aquí esa analogía entre el amor y la muerte. En Safo, el suicidio, la frustración del amante cansada de esperar y buscando ese amor perdido. En María Magdalena o La salvación, un amor elevado,
pero igualmente frustrado. Leemos en Fuegos: el amor es un castigo. Somos castigados por no haber podido quedarnos solos. Hay que amar mucho a una persona para arriesgarse a padecer. Tengo que amarte mucho para ser capaz de padecerte. Me es imposible no ver en mi amor una forma refinada de libertinaje, un estratagema para pasar el tiempo, para prescindir del tiempo. El placer efectúa en pleno cielo un aterrizaje forzoso, envuelto en el ruido de motor loco de los últimos estremecimientos del corazón. La oración se eleva en vuelo plateado. El alma arrastra al cuerpo en la asunción del amor. Para que una asunción sea posible hace falta un Dios. Tú posees precisamente la belleza justa, la ceguera y las exigencias convenientes para ocupar el lugar de un todopoderoso. He hecho de ti, a falta de algo mejor, la piedra angular de mi universo. Tus cabellos, tus manos, tu sonrisa recuerdan desde lejos a alguien que yo adoro. ¿Y a quién? A ti. Déjeme respirar porque qué barbaridad. Fuegos es un libro híbrido, un tributo a los géneros entreverados. Híjole, es un tejido extraordinario. Y lo que separa cada uno de estos relatos dice: espero que este libro no se ha leído jamás. Esa especie como de fórmula de muchos escritores y escritoras que piensan: estoy escribiendo y no quisiera ser leído, pero al mismo tiempo quiero ser leído o leída. Fuegos es una obra inquieta, como toda buena obra, una obra que dialoga entre la literatura y la tradición literaria, o para decirlo mejor, Fuegos es un ejemplo tan contundente como entrañable de la gran literatura, que solo la gran literatura puede ser hija de la gran literatura. Y sin duda, la enorme Marguerite Yourcenar es una escritora sedimentada en los maravillosos mundos clásicos de la gran literatura, como lo muestra en su poema Versos órficos. En el umbral de una puerta oscura, a la derecha, corre bajo un álamo el agua del olvido. A la izquierda brota la corriente de la memoria, helado cristal como un licor frío. El agua de la memoria se estanca en mi corazón. De allí beben mi alegría y mi zozobra. En su ribera acampan los sabios. Yo les diré: tengo miedo de morir. La imagen derramada del tiempo se refleja en mi memoria. Su hermoso espejo no está agrietado. Soy hija de la tierra negra, pero también del cielo constelado. Abridme la puerta de la gloria. Marguerite Yourcenar. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.